Hoy vamos a hablar sobre misiones asincrónicas. Porque la idea es reflexionar cuál es mi actitud hacia las misiones. ¿Cómo estoy yo frente a la obra misionera? Reflexionar en cuanto a mi perspectiva que tengo acerca de las misiones, porque es probable que llegue marzo, y marzo es como en CC Vida se huele como a misiones. No, vienen los misioneros, nos muestran las fotos de África y uno se conmueve y uno se enchufa con las misiones. Pero quizás a la hora de vivirlo es como que no está sincronizado, está en la modalidad asincrónica. Y este mes, nuestro verso lema está en Lucas capítulo 10, en el verso 2, pero vamos a usar un recurso que se utiliza en la hermenéutica, que es el arte de interpretar la Escritura. Y el recurso es ver los pasajes en paralelo. Entonces, tanto Lucas en el capítulo 10, verso 1 y 2, habla de lo mismo, que Jesús dijo estas palabras, pero también Mateo, en la misma situación, va a decir las mismas palabras, pero nos va a dar cierta profundidad a la hora de entender el texto de lo que está sucediendo. Entonces vamos a arrancar con Mateo, en el capítulo 9, y vamos a ir anotando algunas ideas que nos van a ayudar a entender un poco esto de las misiones asincrónicas. La primera idea es que Jesús es el primer apóstol. Y aquí quizás alguno me va a poner como una barrera, como un tapón de punta. ¿Qué estás diciendo, Abraham? ¿Cómo que Jesús es el primer apóstol? Porque quizás a veces la idea de apóstol puede estar como distorsionada hoy. Entonces pensamos en apóstol, en ese hombre que te habla medio centroamericano, como que no te termina de cerrar en lo que está hablando, con anillos de oro, con un collar, quizás el botón abierto, todo fachero, con un 0 kilómetro, quizás un perfume de alta gama, no sé, un apóstol como de los de hoy. Pero no es esa clase de apóstol que estoy hablando acá. La palabra apóstol significa enviado. Entonces, cuando Jesús elige a los 12 apóstoles, elige a 12 enviados. Lejos del concepto, de la idea que podamos nosotros tener hoy acerca de lo que es ser un apóstol. Entonces, Dios el Padre envía ¿a quién? A su Hijo al mundo, y ese envío es la palabra apóstol. ¿Pero a qué lo envió? ¿Para qué lo envía al mundo? Y verso 35 dice, Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas noticias del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Entonces vemos a Jesús accionando. Vemos a Jesús cumpliendo una misión. Lo vemos haciendo una labor misionera, yendo de aldea en aldea, de pueblo en pueblo, desarrollando un trabajo misionero. Por eso Jesús acá se pone como ejemplo el primer apóstol, el primer enviado. Como persona de apóstol está proclamando, anunciando, sanando. Y es interesante que en ese quehacer, en ese momento donde está sucediendo, está haciendo esa labor, Jesús en el verso 36 nos muestra una acción increíble. Verso 36 dice que al ver las multitudes, tuvo ¿qué? Compasión de ellas, porque estaban agobiadas y como ovejas sin pastor. Y aquí tenemos que hacer una diferencia. Porque Jesús se detiene y comienza a ver a las multitudes con compasión. Entonces, la diferencia es que compasión no es tener lástima. Una persona compasiva no tiene lástima de las demás personas. Entonces vamos a ver un cuadro acá comparativo que nos ayuda a hacer la diferencia, porque la compasión moviliza, gracias ahí por el gráfico,
La compasión hace comprender. Es un sentimiento que nace desde lo profundo. Es como que se te revuelve todo el deseo de actuar. Y también lo interesante es que te hace par o igual. No te pone en la igualdad de condiciones porque entiendo que yo no me voy a dejar llevar por un prejuicio. Porque entiendo, soy compasivo y dice, pará, pero esta persona necesita de Dios tanto como yo necesito de Dios. Entonces, mi manera de ver al otro es compasivo. En cambio, la lástima es pasajera. Es un sentimiento que surge, pero mi vida sigue en su curso normal. No se involucra, solo se observa. Es una persona que es espectador y no nos mueve. O sea, nos deja en el lugar, en la zona de confort. Y lo interesante es que nos hace superior al otro. Porque claro, pobrecito, qué pobrecita. En cambio, yo estoy acá arriba, en un estado superior, en una condición superior o mejor que el resto. Entonces, la pregunta acá es ¿con qué lentes estoy mirando a las personas? ¿Cuál es el lente que utilizo, que me pongo a la hora de ver a mi entorno? ¿Será que los veo con ojos de lástima? ¿O será que estoy poniéndome los lentes de la compasión, así como Jesús? Porque es interesante que Jesús, con la mirada, Jesús está está remanija, sanando, enseñando, está sanando enfermos y de repente se detiene y mira y dice, pará, ¿qué estoy mirando? ¿Qué estoy viendo? Con la mirada de Jesús, la mirada con los lentes compasivos de Jesús, pudo identificar la condición de las personas. Porque uno dice, sí, aquí hay mucha gente, pero no es que hay mucha gente. ¿Cómo estaba la gente? Agobiada y desamparadas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces la mirada compasiva de Jesús puede identificar la condición del ser humano. Entonces, a ver, ¿alguien fue a jugar al fútbol esta semana? ¿Quién fue a jugar al fútbol? A ver, levante la mano. Ahí están los pecadores, mira los pecadores. Guille, en la cancha, ¿había uno que no era cristiano? Sí. Esa persona, ¿cómo la vio? ¿Cómo la vi? Natán, en esa cancha, ¿había uno que no era cristiano? Seguro. Qué importante es en lo cotidiano poder identificar, poder mirar a las personas a través de los lentes de la compasión. Porque qué interesante, yo tengo un problema con alguien en mi laburo, en la facultad o en el colegio, y quizás me dejo llevar por la reacción, por el impulso, y me da la bronca y le digo de todo. Pero deja que el Espíritu Santo te llene de compasión y te muestre qué es lo que está detrás de esa situación. ¿Cuál es la condición real que está en la persona? ¿Por qué llega así al laburo? ¿Por qué tiene esa actitud cada vez que se sienta en el aula? ¿Por qué esa profe me tiene ahí entre ceja y ceja? Si uno puede ponerse esos lentes compasivos, les puedo garantizar que la forma de ver cambia. La forma de relacionarme con las demás personas cambia, no desde la lástima, sino desde la compasión. Pero lo primero que tenemos que hacer es detenernos y mirar, observar, ver la condición de las personas. Y esta realidad a Jesús le hace identificar uno de los problemas que aquí va a plantear. Y el primer problema es que la cosecha es abundante. El verso 37, Mateo 9, dice, la cosecha es abundante, pero son pocos los obreros
dijo a sus discípulos. Y vamos aquí solamente a centrarnos en esta primera frase. Lo primero que el primer problema que Jesús nos muestra acá es que la cosecha es abundante. Y el problema que plantea Jesús acá no es una opción. No es opcional. Es un problema que requiere ¿de qué? De urgencia. A Jesús le urge ver multitudes agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Le urge. No es una opción. No es de modalidad sincrónica y decir a tu manera, a tu forma, por si hace calor, por si no llueve, por si no está húmedo. Es urgente. Por esta razón, no podemos tomar las misiones de la manera asincrónica porque hay un llamado. Y ese llamado de nosotros requiere una respuesta. Ante la urgencia necesitamos atender ese llamado. Saben que la madrugada del sábado pasado, antes del Festival de la Familia, eran más o menos las 4 de la mañana y comencé a sentir que mi cuerpo estaba teniendo una reacción. Según mi esposa, que es científica experta en enfermería, ella era 4 de la mañana, la despierto y ella empieza a googlear, como a veces hemos hablado acá, y me comienza a decir que es una reacción nerviosa. Por medio del estrés, vaya a saber qué es. Ahora, me metiendo, ojo, no quiero ser irresponsable, pero se me empieza a hinchar las manos como si fuera un sapo. Y se me empieza a deformar la cara, más de como la tengo deformada, y se me empieza a deformar las orejas, los ojos, la nariz, la boca. Entonces, inmediatamente, ¿qué es lo que hago? Yo tengo ahí una pastillita en mi bolsito que a veces cuando juego al fútbol me da, la tengo ahí a mano, es una loratadina antialérgico y me la tomo. Estamos hablando de las 4 de la mañana. Y cuando me la tomo, yo no le digo nada a mi esposa hasta el momento que ya la desperté. Entonces estaba respirando, que oxigene la sangre. Pero ¿qué pasa? Por dentro siento que hay cosas que se van como apretando, se están inflamando. Entonces yo no sé si la pastilla, yo digo, son las 4:30, media hora no me hizo efecto la pastilla. ¿Será que esto va a aumentar? ¿Será que no voy a dejar de respirar? Y la mente, ustedes saben cómo es la mente. Entonces yo dije, como pude, voy a la guardia, a la urgencia. Porque en la guardia en San Isidro, ustedes saben que uno entra y ¡pum! Al minuto ya un diagnóstico y te pinchan y al toque. ¿Qué sucedió? Cuando entro a la guardia, que yo creía que era una urgencia, claro, paso, me atienden, ya habrían pasado 15 minutos, paso, me preguntan un par de cosas y me dicen, espere un momento, vamos a ver si está el doctor y vamos a ver qué viene. Entonces, ¿qué pasa? Ya había esperado 15 minutos en ese momento, media hora no pasaba nada y yo sentía que quizás, no sé, no sentía que me iba a morir, pero estaba ahí con la alergia, incómodo, deformado, pensando que era una urgencia. Entonces, esto me hace pensar, ¿cómo es nuestra actitud ante la urgencia de la gente? Porque Jesús está diciendo que el mundo para Él es una urgencia. O sea, la cosecha, el mundo que aún no conoce a Jesús, para Él, es urgente que lo conozca. Entonces yo puedo decir, bueno, vamos a esperar. Espérame sentado un momento que termino lo que tengo que hacer y te atiendo. Eso sería una modalidad totalmente asincrónica. Pero Jesús acá nos plantea esta urgencia. Tenemos un llamado al cual tenemos que responder. La cosecha o la necesidad que el mundo tiene acerca de Jesús es lo que nosotros tenemos que responder con urgencia. Y Lucas, en el pasaje de Lucas, el paralelo, en el Lucas 10, el verso 1, antes en Lucas 9, Jesús va a enviar a 12, va a asignar a 12, pero aquí dice que el Señor escogió ¿a qué? O sea, a otros es porque había escogido antes a alguien, ¿no?
Entonces, escoge a otros 72 para enviarlos de dos en dos delante de él a todo el pueblo y lugar a donde él pensaba ir. Fíjense que acá el 35, ¿quién es el que está recorriendo las aldeas? Y en el verso 1 acá, Lucas, ¿qué está haciendo Jesús? Está enviando. Jesús entiende que el trabajo no lo hace solo. No puede hacerlo solo. Acá el autor dice, Jesús tenía pensado ir acá a Boulogne, a Bécar, a Victoria, a San Fernando, a Escobar, pero entiende, no me dan los pies, porque en ese momento caminaba. No me dan los pies para llegar a todo lugar. Entonces él toma esta estrategia de de enviar a 72. Y como consecuencia, dice, la cosecha es abundante. ¿Cuál es la idea que tenemos acá? Es que cada uno de nosotros somos enviados para sincronizar con las misiones. Nosotros somos enviados para sincronizar con las misiones. Entonces la pregunta es, ¿hay algún apóstol acá? Levante la mano los apóstoles y las apóstolas. Abraham, a mí apóstol me queda grande porque estamos acostumbrados a pensar en otro tipo de apóstol. Somos apóstoles. Somos enviados. Y el desafío es que podamos entender de que somos enviados a tener esa sincronización. ¿Qué es lo que sucede? Llega marzo y me surge ese sentimiento de ir a África. Y uno ve el video de África y digo, voy a dejar de laburar, dejar de estudiar, voy a dejar a mi esposa, a mi suegra, todo, dejo todo por África. Pero después empieza abril y ese sentimiento queda, se va. Mayo, tranqui. Junio, julio, vacaciones de invierno. ¿Y las misiones? ¿Y el sentir de Dios? ¿Y la cosecha? ¿Y el mundo? ¿Qué es lo que sucede? A veces pensamos que las misiones es ir a un lugar fuera de Argentina. No pasa que, Abraham, yo no tengo el llamado a Angola ni a África. Abelina me va a llevar a Angola, ¿cierto, Abelina? Sí, me dijo que sí. No tengo el llamado para ir a otro, no tengo el llamado para ir a Hawái, a las islas de Aruba. No tengo ese llamado. Pero, Omar, ¿cómo se llama tu empresa, Omar? ¿Cómo? ¿Ale? Alia Constructora. Ese es tu campo misionero. Ese es tu lugar donde Dios te envió para ser un misionero ahí, en esa empresa. Oscar, ¿cómo se llama tu empresa? Central. Ese es tu campo misionero. Ese es tu lugar donde Dios te ha enviado como un apóstol. Entonces ahora cuando vos vas el lunes, vas a la oficina o estás en la videollamada con tu equipo, vas a incendiar el micrófono y decir, chicos, aquí llegó el apóstol. Y aparte de tener la tonada de apóstol de hoy, Entonces, donde yo soy enviado, donde yo estoy, en el lugar donde yo estoy, ahí soy un misionero. No tengo que esperar que el ángel de Dios venga y te diga, Juan Lesquiu, se van a la China. No, todos los días tengo que concebir y tomar conciencia de que soy un misionero. Soy una misionera, un enviado, una enviada. ¿Cómo se llama el colegio, María del Carmen? ¿Dónde estás trabajando? La escuela media número 3, que fuimos a pintar la vez pasada. ¿Ahí es una misionera? Bueno, no importa. Vamos a hablar de los obreros, de los jubilados, vamos a hablar de la segundo domingo. Bueno, pobre mi hermana. No quiero tener lástima, ¿eh? No es lástima. Los lugares donde nos movemos también son parte de hacer misiones. Ahí somos misioneros, jubilados o no jubilados, somos misioneros igual. Me mató la prédica, vamos.
La secuencia. Jesús mira y dice, qué linda la multitud, ¿eh? Mira. Pero luego tiene... Y cuando tiene compasión, la consecuencia de la compasión es enviar. Los envía de dos en dos, aldeas, pueblos, los envía. Pero la secuencia es nosotros detenernos en el quehacer, en el trajín de la semana, mirar, observar. Ahí, cuando ploteo algo, ahí, soy enviado. Cuando tengo una entrega al guardia que me recibe las cosas o lo que fuera, ahí, soy un enviado, soy un apóstol. Tener compasión me va a movilizar y a ser un enviado de parte de Dios. Vamos a terminar con una historia. Pablo está en su viaje misionero, en Hechos capítulo 16. Es interesante porque pega como al niño al dedo esta historia. Dice que atravesaron la región de Frigia y Galacia. Fíjense la sincronización que tiene Pablo con el Espíritu Santo. Ya que el Espíritu Santo había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Verso 7. Cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar por Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Algunos toman este pasaje para ir al culto. El Espíritu no me lo permitió. Verso 8. Entonces, pasando de largo por Misia, alguno también pasa de largo por acá, por afuera, bajaron a Troas. Verso 9. Durante la noche, Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto de pie, rogaba, pasa Macedonia y ayúdanos. ¿Cuándo sucedió esta visión? En la noche. Después de que Pablo tuvo la visión, no dijo, chicos, ¿vamos a tomar sol mañana? Tomamos sol, vemos qué onda, vemos si están bien las velas para seguir zarpando, pero nos vamos a quedar a tomar sol. Sincronizado con el Espíritu Santo, dice, enseguida nos preparamos para partir hacia... Ser un misionero sincrónico, alineado en tiempo con la voz de Dios. Enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar las buenas noticias a los macedonios. Inmediatamente. Entonces, la frase para nosotros hoy es la siguiente. Si la urgencia es mayor, más sincronizado tengo que estar con el corazón de Dios. Más. CC Vida tiene que estar alineado. Yo personalmente tengo que estar sincronizado con el sentir de Dios. Porque si a Dios le urge las multitudes, si a Dios le urge que hay necesidad en el mundo, yo tengo que ser enviado ahí. Soy una enviada ahí. De manera sincronizada. Entonces la pregunta es, ¿estoy siendo un misionero asincrónico? Y si yo tengo que pensar en mi vida personal, y sí. No siempre estoy pendiente de que tengo que hablar de Jesús a alguien. O a veces digo, vamos a tomar mate primero. No quiere decir que esté mal tomar mate. Pero si hay urgencia, tengo que ir ante la urgencia. Ir ante la cosecha. ¿Cómo puedo dejar de hacerlo? ¿Cómo puedo dejar de ser un misionero asincrónico? A ver, ¿quién me puede ayudar? A ver. ¿Cómo puedo dejar de serlo?
Poniéndote en acción, ¿cómo te vas a poner en acción, Yami? ¿Qué vas a hacer mañana? Ahí va, ahí va. Vas a imponer las manos a tu jefa, todo. Bien, ponerte en acción, tomar acción frente a oportunidades. ¿Qué más? Poniéndote los lentes de compasión, Flor. Conectando más con el corazón de Jesús, Adri. Con un compromiso. A estar atentos con los 5 sentidos. En la cola del colectivo, en la cola del supermercado, en Rappi Pago. ¿Cómo voy a comenzar a ser un misionero sincronizado con el corazón de Dios? ¿Cómo? Tener la mente, bien, tener la mente y el corazón de Dios para poder atender la necesidad. Ver con los lentes de compasión ante la necesidad.